Hola, bienvenidos a este video sobre el F-35 y cómo se ha impuesto, de la manera en que los costos se disparan, haciendo que el avión sea hoy inasequible para un número creciente de países. Pero sobre todo quiero hablar del retorno de experiencia de todos los países que han tenido la oportunidad de operar el avión desde hace ya más de una década en algunos casos, y cómo los países que cometieron el error de proceder con la compra podrían hoy evitar entrar en esta catástrofe anunciada. ¿Qué es el F-35 que impactará su presupuesto por décadas? Vamos, volvamos a nuestro video. Regresamos al F-35 y primero a la manera en que se fue imponiendo progresivamente en todos los países. El primero, obviamente, es Gran Bretaña, que es el único socio de primer nivel, ya que necesitaban desarrollar un avión de despegue corto y aterrizaje vertical para reemplazar el Harrier, que era un avión británico que equipaba. A grandes rasgos, todos los países occidentales que necesitaban un aparato que pudiera despegar de sus portaaviones sin catapulta. Así que, para los ingleses, realmente no había otra opción. Realmente eran ellos quienes aportaban una tecnología que era indispensable para su propia aviación, pero también para todos los demás clientes del mundo. Y por eso es que tienen el monopolio y no hay otra opción. Países con portaaviones de esta clase compraron el F-35. En 2007 los Países Bajos tienen una evaluación con 700 criterios. Y ojo, el Rafale F4 vence al F-35, pero ¿qué ocurrirá? El gobierno neerlandés va a imponer su elección del F-35 para comprar el avión después. ¿Y eso? Filtraciones de documentos internos de los Países Bajos confirmaron la superioridad del Rafale sobre el F-35. Según los criterios de evaluación de los Países Bajos, son los elementos que ven en pantalla. En 2008 hubo varias compras. Primero, está Noruega y ahí descubrimos que en realidad los noruegos querían comprar el Gripen. Pero hubo tantas presiones diplomáticas de Estados Unidos que terminaron cediendo y comprando el F-35 que no querían comprar. Eso lo sabemos por Wikileaks, donde los intercambios diplomáticos de Estados Unidos muestran hasta qué punto pudieron ejercer presión para hacer que Noruega cambiara de decisión cuando no debían comprar ese avión. Después tenemos a Australia, en donde la compra es puramente política. Esto lo confirmaron dos ex jefes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quienes afirmaron que el avión no era adecuado para su país. No está claro cómo pudo ganar las competencias. Cuando tienes a los jefes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea diciendo que el avión no corresponde a sus necesidades. Con los submarinos, los australianos suelen ser estafados y presionados por los estadounidenses, incluso contra sus necesidades. Luego está Italia, no tiene opción, ya que necesita un avión que despegue de un portaaviones. En 2010, Israel es un país muy sometido a Estados Unidos. Al final, no tienen opción, igual que Japón, Corea del Sur y otros, menos Israel. Aún así, lograron desarrollar su propio sistema e integrar parte de la aviónica. Cuentan con software de preparación de misiones independiente de Estados Unidos. Es el único país que realmente es soberano en el uso del F-35. Para Japón lo necesitan porque también hay una versión naval, otra vez monopolio del F-35. En Corea del Sur hay mucha sumisión. Les recuerdo mi video sobre el Rafale que ganó la competencia ahí en 2003. Pero los estadounidenses torcieron el brazo a Corea del Sur para imponer su F-35. Entonces, ahí, una vez más, Corea del Sur no compró el avión que habían elegido, que consideraban adecuado para sus necesidades locales. Luego, en 2016 tenemos a Dinamarca. Eso generará polémica nacional, pues acusan al gobierno de sobrevalorar el desempeño del F-35. Al mismo tiempo, redujeron los costos estimados de operación y estamos hablando de 2016 de los costos. Incluso después aumentaron todavía más. Lo que hizo que el Parlamento lograra obtener la publicación del informe de evaluación, pero el informe de evaluación al final fue clasificado. Con tantos elementos que estaban cubiertos, no hubo posibilidad real de saber si habían manipulado o no la evaluación. Pero hay pocas dudas, de todos modos, en el ámbito militar, sabiendo que hoy, desde un punto de vista diplomático, compraron un avión a un país que amenaza militarmente una parte de su territorio. Con Groenlandia, claro, eso no hace felices a todos. En 2018 fue Bélgica, pero luego Bélgica tuvo una secuela que muestra que la elección del F-35 ya se había hecho desde 2015. Fue una falsa competencia organizada para atraer a otros, sobre todo al Rafale. Eso fue solo para intentar bajar el precio del F-35, pero en realidad la decisión ya estaba tomada. En 2020 Polonia está totalmente sometida a Estados Unidos, que hacen una compra directa de gobierno a gobierno directamente a los
Proveedores, sin licitar ni competir, no buscan bajar precios, solo van directo. En la licitación, en 2021 está Suiza, con criterios de soberanía que son muy importantes. Todos pensaban que el Rafale ganaría. En ese tiempo yo trabajaba en Aire y Cosmos. Habíamos recibido por parte de la industria francesa la confirmación de que el Rafale había ganado la competencia en Suiza. Curiosamente, tras el viaje de Joe Biden al lugar, se retrasa la publicación de resultados y ¡pum! El F-35 gana la competencia. Para un avión les recuerdo que se suponía que principalmente iba a estar orientado a la protección del cielo suizo. Concluyen con un avión hecho para penetrar a baja altitud en nuestro territorio. Altamente cuestionado. Si alguna vez quieren bombardear Lyon así, los suizos podrán hacerlo. Entonces nadie cree que el avión sea adecuado, pero sobre todo que sea el más barato, porque eso es lo que ellos afirman. El F-35 era el más barato, incluso comparado con el F-18. Y sabemos que el F-18, cuando se vendía tradicionalmente para los estadounidenses, conocemos el costo de venta del F-18 y el costo de venta del F-35. Decir que el F-35 costaba menos que el Rafale, pero menos que el F-18, sabemos que eso era una mentira. Luego, los Emiratos también, que toman esa decisión en 2021, excepto que descubren, por los israelíes, que estaban preocupados de que ese avión estuviera en sus manos. Descubre que los estadounidenses pueden reducir las capacidades de sigilo del aparato y entonces eso lleva a los Emiratos a cancelar. Solo ellos han sido afectados en este ámbito. Cancelaron la compra del F-35 y eligieron el Rafale estándar F-4, con el que actualmente están muy satisfechos. Luego está Finlandia, ese mismo año, que hará un análisis técnico adecuado enfocado en la guerra electrónica ofensiva. Debo decir que en ese punto probablemente sea el avión más eficiente en competencia. Sin embargo, los finlandeses siguieron creyendo en los anuncios de Estados Unidos y Lockheed Martin sobre el costo de operación del avión. Esto en realidad lo dejará fuera del presupuesto del Estado y Ejército finlandés. En 2022, Alemania tiene bombas atómicas estadounidenses por la OTAN. Tenían que renovar su flota y querían comprar F-18. ¿Qué hicieron los estadounidenses al ver que los alemanes elegirían el F-18 para transportar sus bombas atómicas? Retiraron el F-18 capaz de portar la bomba atómica B-61. Así, los alemanes, sin opción, tuvieron que comprar el F-35, aunque no lo deseaban. También ahí. Luego está Canadá. Canadá es un verdadero chiste. La elección fue en 2022, pero el F-35 ya se había elegido sin competencia en 2010, excepto que hubo sobrecostos que se descubrieron y que el gobierno había ocultado para hacer aceptar el avión. Entonces, hay una competencia que se relanza en 2015. Y el gobierno liberal de esa época dice que los 35 ni siquiera pueden participar en la competencia, ya que el avión no se adapta a las necesidades de Canadá y que de todas formas es más caro, salvo por presiones de Washington que reincorporan el avión a la competencia y establecer criterios de evaluación tan específicos como los de los competidores internacionales. Todos los concursantes del F-35 se retiran, el Rafale, el Eurofighter y solo queda el Gripen frente al F-35 que obviamente va a ganar. En 2023, República Checa, también sin evaluación y con presupuesto muy limitado, así que solo compran 24 aviones, lo cual es perfectamente insuficiente para defender su territorio. Para el mantenimiento, formación, defensa aérea y posibles misiones o despliegues, es decir, la vida. Tan caro que no compran lo necesario, pero igual no pasa nada. Elección del gobierno sin competencia. En 2024 tenemos a Grecia. Un caso particular. Teóricamente se enfrentan al sistema de defensa aérea S-400, que es operado por Turquía, así que de origen ruso. Al inicio debía comprar el F-35 para enfrentarlos. Con Ucrania ven que el F-35 no es esencial para destruir la defensa aérea enemiga. Sin embargo, comprarán unos 20 F-35 para completar la flota de Rafale, aunque el Rafale, según sus evaluaciones internas, habría sido suficiente. Y entonces, de todas formas, compraron los dos aviones, ya que se habían comprometido en ese camino. Pero sigue siendo una decisión fuerte por parte de los políticos. Y también tenemos en 2024 Rumania que compra el avión. Rumania. Vemos la dificultad de países ricos como Noruega, Suiza y Rumania, que también compra el F-35. Es una decisión política, una vez más, sin evaluación, sin competencia, sin presionar en cuanto a los costos. Para superar las consecuencias de la guerra en Ucrania, ellos quisieron ir rápido, muy rápido, y por eso realmente no están darles la posibilidad de tomar un poco de distancia y perspectiva. Y entonces compraron ese avión que, como veremos, va a causar muchos problemas.
Entonces usted ve en general el F-35. Se impuso en muchos países, aunque no era el avión preferido ni de los militares, ni de los técnicos, ni de quienes querían usarlo. Pero fue impuesto muchas veces por los gobiernos locales. Entonces a veces es simplemente porque estos países están tan sometidos, ya sea Japón, Israel, Polonia, o por presiones diplomáticas, como en el caso de Noruega. A veces son imposiciones del gobierno, como en Bélgica, Países Bajos, Grecia, Australia y quizás Suiza. Y a veces es simplemente porque el avión tiene el monopolio en el despegue corto y aterrizaje vertical, como en Gran Bretaña, Italia o Japón. Excepto que ahora tenemos retorno de experiencia en todos estos países. Y podemos decirlo mirando a los ojos a quienes siguen comprando el F-35. Los presupuestos no se mantienen, se disparan. Y aquí les voy a dar algunas cifras, seguramente hay otras, pero algunas cifras que, en mi opinión, son las más reveladoras. Primero, Noruega, según el informe oficial, operar el avión cuesta 16,5 mil millones de euros más de lo previsto. En Gran Bretaña, el costo subió, atención, de 18 a 71 mil millones de libras esterlinas, según la Oficina Nacional de Auditoría. En Australia gastaron 43 mil millones de dólares en un avión, 25% menos de lo previsto. No puede cumplir su contrato operativo. En Japón, los primeros aviones tuvieron un sobrecosto del 50%. En Países Bajos, los sobrecostos hicieron que el Parlamento cancelara la compra. En 2010, el gobierno impuso su decisión y luego en 2013, la Corte de Cuentas informó que el costo del avión aumentó un 70%, obligando a reducir la flota. Y en lugar de tener los 85 aparatos que se querían inicialmente, la flota se volvió tan pequeña para ajustarse al presupuesto que ya ni siquiera podían cumplir con sus compromisos dentro de la OTAN en términos de flota aérea. ¿Y entonces qué hicieron? Tuvieron que invertir más. Y entonces tienen 52 aviones que les van a costar más caro que los 85 aviones que se habían planeado originalmente. Eso aplica para países que ya operan el F-35 y aún no dejan de sorprenderse. Después hay países sin el F-35 que ya enfrentan malas sorpresas. Por ejemplo, los suizos que pensaban firmar un contrato a precio fijo. ¿Cómo es posible que alguien, aunque sea por un segundo, pueda creer que el gobierno aceptó esa propuesta? Un contrato a precio fijo sobre un avión en el que los equipos aún no están definidos, el F-35 definitivo. No se conocen los equipos, no ha terminado de ser evaluado, no han terminado de validar el radar, no saben cuáles serán los equipos. Por último, la refrigeración, faltan muchísimas cosas. Entonces, hacerle creer a la población que iba a ser un contrato a precio fijo. Su gobierno se burló de ustedes, suizos. Les recomiendo este gran análisis de mi amigo Bruno de Bruno Aviación. Les dejo su canal en los comentarios. En este video analizo los informes técnicos del F-35 estadounidense y algunos videos enfocados en Suiza. Si les interesa el tema, lo disfrutarán mucho. Y ahora tienen a Suiza, a la que Estados Unidos le exige una sobrevaloración de 1.200 millones de francos. Solo eso, las excusas eran falsas y nadie las creía. El problema es que, en consecuencia, eso sale del presupuesto. Entonces, en cuanto supera el 10% del presupuesto inicial, podría haber una nueva votación este otoño, pero como Suiza y el gobierno quieren imponer este avión, no la habrá, a pesar, de hecho, del referéndum que debía llevarse a cabo y que el gobierno se negó a implementar. Y entonces están en el punto de hacerse preguntas. De reducir la flota de F-35, que ya es muy reducida, para un avión que no vuela tanto como se desearía, simplemente para mantenerse dentro del presupuesto previsto, es simplemente absurdo. Canadá aún no ha recibido estos aviones. Y ojo, pasamos de 29.3 mil millones de dólares canadienses previstos a 73.9, de 23 a 73.9. Todo está bien, comprar el F-35 funciona, no hay problema, los canadienses aún no han visto el primer avión. Y ni hablo de los detalles, como Bélgica y Alemania, que tienen infraestructuras adicionales a lo que se había planeado inicialmente, que van a costar respectivamente 300 millones de euros a Bélgica y 645 millones de euros a Alemania. Solo para infraestructuras, para que sean adaptadas, para integrar y aceptar el F-35 es simplemente aberrante. Y todo eso son sobrecostos. Antes incluso de empezar a operar el avión, realmente mirando cuánto va a costar. Recuerden lo que decían los Estados Unidos, no solo sobre los clientes, sino también sobre su propio programa F-35. Originalmente estaba en $1 billón.
para comprar 2.860 aviones, pasó a más de 2 billones de dólares para comprar. Solo hay 2.456 aviones, o sea, 400 menos, y el precio se duplicó. ¿Y qué dice la Corte de Cuentas? Afirma que como el avión siempre cuesta 42.000 dólares por hora y nunca llegará al costo operativo prometido, nunca será sostenible para Estados Unidos. Cuando tienes a Estados Unidos, Noruega, Suiza y Países Bajos, países ricos, quienes dicen que el F-35 es muy caro para nosotros, y que por otro lado tienes a Rumania, Finlandia, la República Checa e incluso hay rumores en Marruecos. ¿Cómo creen estos países que el avión será sostenible para su aviación? ¿Cómo podemos creer que los responsables militares de estos países tomaron esta decisión? Pero la mejor joya, sin duda, nos la ofrecieron los alemanes, ya que el contrato secreto alemán se filtró. Fue analizado por el periódico Stern y hay 4 puntos fundamentales que se descubrieron. Se los leo. El gobierno estadounidense puede suspender o cancelar parcialmente los servicios relacionados con los aviones. En resumen, dejan de volar. Alemania debe informar cada misión a Estados Unidos antes de realizarla. La telemetría, configuración de emisiones y sensores de los aviones deben subirse a la nube de Amazon Web Services en Estados Unidos, accesible para autoridades estadounidenses. Y los alemanes no tienen permitido inspeccionar el código informático incorporado en el avión, ni sus programas, ni siquiera para encontrar los programas espía que los estadounidenses han colocado dentro y para los cuales ya han hecho inversiones importantes, para evitar que la información se transmita sin el consentimiento del usuario. Es absurdo. Entonces, aquí estamos hablando de un contrato con Alemania, así que si piensan que en Bélgica, los Países Bajos o Canadá los tratan mejor que a los alemanes, están muy equivocados. Solo los Emiratos lo entendieron. No es soberano, así que no es para mí. ¿Creen que los militares de sus países habrían elegido este avión sabiendo todo lo que implica? ¿O acaso el gobierno los obligó a aceptarlo con sobrecostos que son absolutamente colosales? La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Ahora que les impusieron esta decisión antidefensa, antisoberanía y antieconómica, no hay muchas opciones. Aún puedes cancelar o dar marcha atrás. Miren aviones como el Rafale, como el Gripen, Brasil que compró el Gripen, el Rafale que fue comprado por la India. Después de una competencia oficial, después de haber eliminado a todos sus competidores, con costos que están controlados en 20.000 euros por hora de vuelo, están contentos con eso, lo dicen, lo expresan, Egipto está contento. Incluso compraron más, aunque eso no estaba previsto originalmente. La buena experiencia lleva a países como Indonesia a elegir este avión. Los Emiratos eligieron este avión porque países como Francia o Suecia respetan los contratos. ¿Realmente son exportaciones que funcionan bien? Los países compradores están contentos. ¿Existe la posibilidad de hacer lo mismo? ¿Existe la posibilidad de renunciar si no se puede renunciar a toda la flota? En Canadá, si cancelan la compra de los 88 aviones, costará 10.000 millones de dólares, incluyendo justamente el costo de la pérdida de varios miles de empleos que están ligados a la industria que ha estado involucrada en el programa. En Suiza afirman que perderían 700 millones de francos de inmediato si renuncian al avión, pero no digo que haya que renunciar a toda la flota. Y Canadá, que debe comprar 88 aviones, si solo compran 36, por ejemplo, y luego compran unos 50 aviones realmente adaptados a las necesidades de Canadá, con un largo alcance que no necesita ser furtivo cuando va a hacer intercepciones, va a costar infinitamente menos cancelar esos contratos de hoy, si perder miles de millones ahora, pero ahorrar decenas de miles en 50 años. Si Bélgica o Suiza hoy en día se limitan a una docena de aviones, que es la flota de F-35 que va a comprar Singapur, ¿es sostenible tener una flota pequeña? ¿Y el resto? Lo compensa comprando 20 o 30 Gripen. Si quieren Rafales, me alegra por el Rafale, comprando una veintena de otros aviones. Ahí sí perderán unos miles de millones al principio, pero ahorrarán mucho dinero por décadas. Después, y hay un excelente ejemplo, que es Grecia. ¿Qué hizo Grecia? Aún así, compraron los 20 F-35 que muchos militares griegos creen hoy innecesarios, pero ya hicieron la compra. Unas 20 unidades y el resto son Rafale.
Es un avión que sabe hacer todo mejor que el F-35 y cuesta la mitad, más de 2 veces más barato en operación, con costos controlados cuya soberanía está asegurada, así que no hay nada que pensar. No se dejen engañar. Cuando veo que Bélgica acaba de anunciar que van a volver a pedir 11 aviones, ¿por qué compran más? El avión vuela tan mal y tan poco que deben comprar más para cumplir el contrato. Es inaceptable. No se dejen presionar por un gobierno que no comprende lo que está en juego. Los militares no deben aceptar esto. Es absolutamente necesario poder levantarse, enfrentar, resistir y crear un escándalo mediático contra esos gobiernos que quieren imponerles decisiones que les son impuestas por Estados Unidos. Y luego vemos lo que Estados Unidos hace con los aranceles a Canadá y Europa. No podemos seguir sonriendo y dejarnos golpear como un niño maltratado que sigue adorando a quien lo golpea. Eso no es aceptable. Hoy tenemos la oportunidad, aunque es breve, de 1 o 2 años como máximo. Si no decidimos pronto, será tarde y quedaremos bloqueados por años. Un avión peor y más caro de lo previsto, con su misión eterna a Estados Unidos. ¿Y lo lograron? Lo que desean es destruir la industria de los países que los rodean para que estemos eternamente atados a Estados Unidos. Así que tomen la decisión rápido. Ahora todavía es tiempo de tomar las riendas para la soberanía de sus países y la soberanía industrial y para el bien de su defensa. Ya lo dije, el F-35 debe ser la base de la defensa de nuestros países. Hay una gran escoliosis en el aspecto técnico. Y nuevamente los remito a los videos que les pondré en los comentarios de este video, porque ya hemos estudiado mucho este tema en el pasado. Gracias a Sebas por ayudarme a preparar este informe. Ahí encuentran todos los enlaces de lo que mencioné hoy. Aguántense, vienen años difíciles en la aviación militar. Hasta pronto.